Muy bien, estamos ahora en nuestra sección de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a hablar acerca del pecador moral. La persona que tiene algún conocimiento de la palabra de Dios, pero en realidad él se juzga con respecto a los demás. Él piensa que Dios va a juzgar al mundo conforme a lo que él hace. ¿Sí? Y acordémonos que básicamente como vamos a través del libro de Romanos, en Romanos capítulo 1 estamos viendo los tres tipos de pecadores, como pueden ver en la gráfica. Romanos 1, del 18 al 32, vimos el pecador inmoral. Y vimos que el pecador inmoral es inexcusable ante Dios. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia interna que le acusa de pecado y también tiene el universo, la creación, que lleva la huella digital de que Dios existe. Detrás de un diseño inteligente en la creación hay un diseñador inteligente. Y también detrás de una ley moral innata que todo hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios, hay un dador de esa ley moral que es Dios. Entonces, el hombre inmoral es inexcusable ante Dios de su existencia y de la justicia de Dios. Él también queda bajo la justicia de Dios, bajo el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es según rectitud, es según justicia. Y entonces lo que está haciendo Pablo en el libro de Romanos, que todo el tema se puede resumir en la justicia de Dios revelada. Y vimos que la justicia de Dios fue revelada en Romanos 1:17 por medio del Evangelio en la cruz. Dios demostró que Él hace justicia por el pecado nuestro y a través de su muerte y resurrección nos da la salvación. Pero también nos demuestra ahora que la justicia de Dios se revela desde el cielo con los hombres que detienen la justicia de Dios en su propia injusticia, hablando del pecador inmoral, ¿verdad? Y básicamente el hombre decide retener lo que Dios ha revelado y decide vivir como si Dios no existiera. Entonces, Pablo está levantando este caso y nos va a llevar a través de estos tres clases de pecadores para mostrarnos a nosotros de que todo el mundo está bajo pecado. No importa qué tan aparente sea una persona, Dios pesa los corazones, dice la palabra de Dios. Él sabe qué es lo que hay dentro de las personas. Y entonces vamos a ver el pecador moral. Y ese va a ser básicamente la sección que voy a tomar. El pecador moral es capítulo 2 del 1 al 16. Quizás las personas pueden decir, bueno, ese pecador inmoral, ese es obvio, el tipo anda en inmoralidad sexual, anda haciendo y deshaciendo, ese tipo no conoce nada de Dios, ese sí merece el juicio de Dios. Ese hombre está totalmente pervertido, esa mujer. Pero vamos a ver que el pecador moral también está corto de la justicia de Dios. No hay quien pueda medir la justicia de Dios. Entonces Pablo está levantando este caso para llevarnos finalmente a la conclusión que vamos a ver después de que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a orar entonces para que Dios nos ayude a entender esta sección. Padre Celestial, gracias porque tú un día te hiciste hombre, Señor. Y por medio de la cruz revelaste la justicia de Dios, Señor, que tú realmente vas a traer juicio al pecado. Tú mismo estuviste dispuesto a tomar ese lugar nuestro en la cruz. Hiciste perfecta justicia, Señor, pero en lugar de la ira justa de Dios caer sobre nosotros, cayó sobre el Señor Jesucristo, Señor. Y yo te pido, Padre, si una persona que todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, que hoy ponga su confianza en el Evangelio, en que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, porque es la única manera de que una persona pueda ser declarada justa y santa delante de un Dios que es perfecto, santo y recto. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a esta sección y podamos vernos y nos relacionemos, Señor, a como éramos antes de ser creyentes, Señor, que éramos uno de estos tres clases de pecadores, ya sea el pecador inmoral, que ya lo vimos, el pecador moral que vamos a ver, o el pecador religioso que posteriormente se va a estudiar. Te lo pedimos pues en Cristo Jesús, necesitamos tu ayuda. Amén. Entonces, como vamos viendo en la carretera ancha, en el camino ancho que lleva a la perdición, vemos entonces que el pecador inmoral es una persona que es obvio en su actuar, es una persona que promueva su estilo de vida e induce a otros a llevarlos a que hagan lo mismo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el moral, porque en realidad yo me relaciono como el inmoral. Yo era una persona así antes de ser salvo. No me importan las cosas de Dios. ¿Qué no hacía, verdad? Inmoralidad por todo lado y borrachín a morir, ¿no? Y gloria a Dios, así todo, alguien me mostró la salida, el camino angosto, ¿verdad?
Como dice el Señor en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos. Porque muchos están confiando en sí mismos. Ellos piensan que hay algo recto, algo justo, algo bueno todavía en ellos. Pero no se dan cuenta que Dios no espera algo bueno en nosotros. Él está esperando es perfecta justicia. Él está esperando que si un hombre quiere ser salvo por las obras de la ley, tiene que vivir una vida recta, justa y santa, desde nacimiento hasta la muerte. Y no hay quien pueda cumplir ese estándar. Y por eso estamos viendo estas 3 clases de pecadores, para que veamos que no importa qué tan moral luzca una persona, o qué tan religiosa luzca, todavía sigue siendo un pecador que necesita de la misma sangre que Cristo vertió en la cruz por un pecador inmoral. Entonces eso es lo importante, que nosotros veamos que todos tenemos que ser medidos con la justicia de Dios. Dios no nos va a medir conforme a nuestra justicia, sino conforme a la suya. Entonces, el pecador moral, y vamos a ver allí Romanos 2 del 1 al 16. Y vamos a ver que los pecadores morales tampoco tienen excusa. El juicio de Dios cae rectamente, justamente sobre el pecador moral. Y vamos a verlo allí y leamos los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Romanos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y nos dice en el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces aquí vemos a un pecador moral que dice, está juzgando al del capítulo 1, diciendo, yo no soy así, yo estoy bien con Dios, yo no tomo, yo no fumo, yo no ando con mujeres, yo tengo mi propia mujer, yo estoy bien con Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él hace lo mismo, lo hace a lo escondido, la gente no lo ha visto. Y Dios sabe muy bien qué es lo que habita en el corazón del hombre. Y vamos a ver que la palabra de Dios es clara en que todos caen justos bajo el juicio de Dios. Entonces vemos que la opinión de Dios acerca de los pecadores morales. Aquí lo que interesa es la opinión de Dios, no lo que diga el hombre. Romanos 2:1 nos dice claramente que Pablo demostró que los individuos morales que desvergonzadamente juzgan a los pecadores inmorales también son culpables. También son culpables. ¿Por qué? Porque los morales están midiendo conforme a lo que ellos consideran que es bueno y malo, y no conforme a la justicia de Dios. Recuerden que la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Los juicios de Dios son según justicia, son según verdad. Los de nosotros, nuestra justicia es bien tolerante del pecado. Entonces Dios no acepta el pecador moral culpando al otro, ¿verdad? Cuando él mismo está haciendo lo mismo. Romanos 2:1a nos dice la palabra de Dios allí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Los pecadores morales que pronuncian juicio sobre otros son inexcusables. Son inexcusables. La palabra de Dios también nos dice allí prácticamente que el pecador inmoral, el moral trata de señalar a los demás, como tipo fariseo, ¿verdad? Que ellos no se miran la viga que tienen en su ojo y tratando de corregir las espigas que ven en el otro, ¿verdad? Entonces vemos claramente que ellos son rápidos en pronunciar juicios sobre las personas. Romanos 2:1b dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Haces lo mismo. Los pecadores morales de hecho se condenan a sí mismos porque hacen las mismas cosas que a otros critican por hacer. A otros critican por hacer. Estas son personas que como decía el Señor Jesucristo, por dentro, en sus sepulcros, ¿verdad? Y por fuera aparentan ser personas rectas, pero por dentro sus pensamientos del corazón es perverso, ¿verdad? ¿Quién lo entenderá? Dice la palabra de Dios. El problema es de la naturaleza del hombre, que es pecaminosa. Romanos 2, del 2 al 3. Y vamos a ver que el juicio de Dios sobre los pecadores morales es correcto, o es justo, es recto. Romanos 2:2 nos dice, y sabemos que el juicio de Dios
justamente cae sobre los que practican tales cosas, como dice la Biblia de las Américas. Aquellos que apuntan con el dedo a otros y sin embargo cometen pecados similares merecen justamente el juicio de Dios y aún más. Porque estos proclaman tener algún conocimiento de Dios más avanzado que el inmoral. Estos proclaman quizás conocer algo de la palabra de Dios y sin embargo lo hacen. Acordémonos que a mayor revelación de Dios, mayor responsabilidad del hombre de responder hacia Dios. Y este pecador moral dice, yo no necesito a Dios, porque yo no soy tan malo, yo no mato, yo ando con mi esposa, o sea, se cree autosuficiente. Romanos 2:3a nos dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Los pecadores morales usan sus propios estándares para compararse con otros que piensan que son peores que ellos. Por supuesto, ellos siempre ganan la partida. Siempre ganan la partida. Pero saben, Dios no va a juzgar al mundo conforme a mi estándar o conforme a su estándar de justicia. Él va a juzgar al mundo conforme a su estándar de justicia. Conforme a su ley. Y la palabra de Dios dice que el que infringe la ley en un solo punto se hace culpable de toda la ley. Dios demanda justicia, perfección y rectitud. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, toda su vida, si usted quiere ser salvo por sus obras. ¿Quién puede cumplir ese estándar? Ninguno. Nomás póngase a ver usted qué buena obra puede hacer usted para resolver el problema, el problema del pecado que ya usted cometió. El pecado que ya cometimos ya demanda justicia y juicio. ¿Sí? Haga de cuenta que usted va donde un juez y usted lo sorprendieron con cámaras y testigos de que usted robó gran cantidad de dinero en un banco. Y usted le dice al juez, vea, yo le prometo que de aquí en adelante, vea, yo a todo el mundo le voy a devolver lo que le robé. Y yo le prometo que de aquí en adelante no vuelvo a robar y voy a ser un buen ciudadano y voy a tratar de hacer lo mejor que yo pueda hacer. ¿Usted cree que ese juez, si es un juez justo y recto, lo dejaría ir? En ninguna manera. Él dice, muy buenas sus intenciones, pero muy tarde. Usted tiene que pagar por la falta que usted ha cometido. Ahora, ¿cuánto más el Rey del cielo? El Dios santo, justo y recto del cielo, ¿verdad? Entonces, mire cómo todo esto nos va a llevar a la necesidad de la gracia del Evangelio de Cristo. Los pecadores morales usan sus propios estándares, hermanos. Romanos 2, de 3b, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. De toda forma, los pecadores morales son inexcusables. Cuando juzgan a otros, ellos prueban que distinguen lo correcto de lo incorrecto. Y sin embargo, cometen los mismos pecados que a otros condenan por hacer. Eclesiastés 12:14, vamos allí. Si alguno lo lee, por favor, Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Traerá a juicio toda obra, sea encubierta, sea buena o mala. Dios va a traer a juicio toda obra. Ahora leamos Mateo 12:36. Mateo 12:36. Nos dice la palabra, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En el día del juicio. Es lo que sale de la boca, lo que contamina al hombre, ¿verdad? Ahí salen las fornicaciones, los adulterios, todo. No más que una persona codicia a otra persona, ella cometa adulterio con ella, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor va a juzgar los pensamientos, va a juzgar lo que sale de la boca. Cualquier cosa que diga a un hombre va a dar cuenta en el juicio de Dios. La misericordia de Dios sobre los pecadores morales la vemos en el versículo 4 al 6 ahora. Romanos 2:4a nos dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad. Solo porque Dios es paciente con los pecadores morales no significa que Él apruebe lo que están haciendo. Aquí el pecador moral simboliza como a un judío común y corriente, ¿cierto? Un judío común y corriente que tenía algún conocimiento de la palabra de Dios y se creía superior ¿a quién? Al gentil, que se relaciona más con el pecador inmoral que estuvimos viendo en el capítulo 1. Este hombre está menospreciando las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad. Está despreciando lo que Dios, la paciencia que tiene.
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento o al cambio de pensamiento. Dios es tolerante con los pecadores morales porque Él quiere que cambien de pensamiento y confíen en su bondad en lugar de en la suya propia. Confíen que el único que es bueno es Dios. Así como el que se le acercó a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer yo para heredar el reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús? Los mandamientos sabes. Y él dijo, ¿y él qué decía? Él decía que de chico los había cumplido y que todo lo había guardado a cabalidad. ¿Quién va a poder cumplir a cabalidad la ley de Dios? Nadie. Estaba presumiendo. Él decía: yo creo que yo estoy bien, no necesito de nada. Y Jesús le señala: si quieres ser rico en el reino de los cielos, anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El Señor estaba mostrando que era un hombre codicioso de las riquezas. Pero se fue porque, ¿qué? Era rico, ¿verdad? El problema no eran las riquezas. El problema es que las riquezas lo tenían a él, ¿cierto? Para él no sentía la necesidad del perdón de Dios. Él pensaba que era un hombre recto, porque él se juzgaba conforme a su propio estándar y no conforme al estándar de Dios. Romanos 2:5a dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira. Los pecadores morales serán juzgados por su orgullo, porque rechazan tercamente la bondad de Dios y se niegan a cambiar de opinión cuando Él los convence de su pecado. Jesús le decía a la nación de Israel en general, como relacionándose al pecador moral. Tenían la ley de Dios, es más, tenían el Mesías mismo y lo rechazaron. Jesús decía que era más tolerable en el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para esta generación que le había rechazado a Él. A mayor revelación de Dios rechazada, mayor condenación en el mismo infierno. Hasta en el infierno Dios tiene grados de condenación, aunque todos se condenan, ¿verdad? Pero hay grados de condenación más terribles en el infierno. Romanos 2:5b: para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces la justicia de Dios se ha revelado por medio del Evangelio, vimos número 1. También la ira de Dios se ha revelado por medio de la creación hecha, de tal manera que no tienen excusa. Y ahora vemos otra vez, la revelación de Dios va a ser un día revelada claramente en el juicio de Dios, en el gran trono blanco. Cuando todas las personas tienen que dar cuenta ante Dios, todos los inconversos, el mundo inconverso, por no haber creído en Cristo, por no haber creído que tenía necesidad de un Salvador. En el día del juicio Dios dará un veredicto preciso sobre las acciones de todo pecador moral. Romanos 2:6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es justo. Como juez perfecto y confiable, Dios le dará a cada persona exactamente lo que se merece, nada más y nada menos. Por cada obra malvada que ellos han hecho, van a recibir su debida retribución, su debido condenación. Romanos 2, del 7 al 11, vemos la imparcialidad de Dios con los pecadores morales. Romanos 2, del 7 al 10, el juicio de Dios no es parcial. Él juzgará a todos los pecadores justa y objetivamente, ya sea que hubiesen sido considerados morales o inmorales durante su vida en la tierra. Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Dios es el juez justo, recompensará con la vida eterna a todas y a cada una de las personas que lo merezcan, porque continuamente hicieron lo que era bueno cada minuto de cada día de su vida entera. Si la persona realmente quiere ser recompensada porque trató de ser buena, la persona tiene que reunir la justicia de Dios. Tiene que haber sido perfecto, justo y santo las 24 horas del día, los 365 días del año, toda su vida, sin fallar. Entonces ahí la persona se ganaría la vida eterna por sus propios méritos. Pero sabemos que ninguno cumple ese estándar, ¿sí? ¿Y qué nos dice Romanos 2:10? Vamos allí, nos dice allí: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir al inmoral como al moral. Sí, alguno podría reunir ese estándar, ¿verdad? Nadie podría. La pregunta es, ¿podemos encontrar a alguien en esta categoría que siempre sea bueno? ¿Puede alguien merecer la vida eterna por su propia obediencia? El único Jesucristo, hermano. El único que pudo reunir ese estándar que se requiere de justicia.
para ir al cielo fue el Señor Jesucristo. Él fue el único que complació al Padre. Nadie otro puede hacer eso. Romanos 3, del 10 al 12, ¿qué dice el veredicto de Dios? Nos dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y mira lo que dice el 23, la conclusión, nos dice: por cuanto todos pecaron, todos los pecadores, inmorales, morales y religiosos, y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese es el justo juicio de Dios en relación al hombre. Así es como Dios ve a los hombres. No hay hombre que nunca peque. No importa que se vista de blanco como el Papa o haga lo que haga, todos son pecadores. Isaías 64:6, quizá usted me dice: pero yo hago buenas obras. Veamos cómo son las buenas obras delante de Dios. Dice allí en Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad por nuestros pecados, y todas nuestras justicias o nuestros mejores esfuerzos como trapo de inmundicia. En el hebreo quiere decir como trapos de toalla de menstruación de mujer. Este versículo revela un problema doble para toda la humanidad. Uno, todos hemos pecado, y dos, nuestros mejores esfuerzos son lastimosamente inadecuados. ¿Por qué? Porque no reúnen la justicia de Dios. Nuestras obras, por más buenas que sean, nunca serán perfectas. Nunca. Solamente la única obra perfecta fue la de Cristo. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo. Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si bien es cierto que Dios recompensaría a todos los que hacen el bien con la vida eterna, versículo 7, es igualmente cierto que Dios castigará imparcialmente a todos los que pecan con ira y furia. Santiago 2:10 dice que nuevamente que si alguno infringe la ley en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. La ley es interdependiente. Si haga cuenta que usted tiene un cordón con 10 nudos, y esos 10 nudos simbolizan los 10 mandamientos, aunque hay más de 600 mandamientos, pero lo resumimos en 10, ¿cierto? Si usted solamente rompe un mandamiento, un solo nudito de esa cuerda, se rompe, se tira toda la cuerda, ¿verdad? Toda la ley. Es como que usted tiene una docena de huevos y hay uno solo podrido, y hacemos un huevo revuelto. ¿Usted se lo comería? No, porque ya uno echa a perder todo. Lo mismo, un poquito de pecado ya. Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Todos los que pecan serán juzgados. No importa quiénes son, judíos o griegos. Si han pecado serán juzgados. Y el pago por los pecados es la muerte eterna en el lago de fuego. Esto hace crucial la salvación. Usted lo puede leer allí en Apocalipsis 20, en el gran trono blanco, y cómo el que no se fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice la palabra de Dios, esta es la segunda muerte. Romanos 2:10 nos dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo repitió que si una persona persistía sin fallar en ser bueno, que obviamente no hay quien, todos los días de su vida, Dios el juez justo recompensaría a tal persona con la vida eterna. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que la vida eterna no se puede adquirir, solamente se puede recibir por gracia como un regalo gratuito en Cristo Jesús. Romanos 2:11 nos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. No importa si eres inmoral o moral, no importa si eres judío y tenga la palabra de Dios, por decirlo así, no importa si tú has crecido en la iglesia, no importa si tus padres te hicieron repetir la oración del pecador, si tú no has confiado que en Cristo únicamente, en su muerte y resurrección por tus pecados, tú no estás salvo todavía. No importa si has crecido en la iglesia. Entonces nos dice aquí que Dios es un juez imparcial y objetivo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2, del 12 al 16, el juicio perfecto de Dios sobre los pecadores morales. Romanos 2:12, todo pecador debe enfrentar la pena por el pecado, la cual es la muerte. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Romanos 2:12a nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Aquí está ya entonces Pablo haciendo un resumen. ¿Quiénes son aquellos que sin ley han pecado? Sin conocer la ley o los mandamientos de Dios y todo eso. Es el inmoral que no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios. Aquel que hablamos en el capítulo 1, del 18 al 32. Tiene la conciencia que le juzga y también la creación misma. Entonces ellos perecerán también de igual manera porque tienen la revelación suficiente de Dios para mostrar que ellos son deudores ante Él. Todo el que peca sin conocimiento de las leyes de Dios perecerá. Mira lo que dice Romanos 5 del 12 al 14. Nos dice allí, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces vemos que todas las personas que murieron antes de que la ley fuera dada, también murieron, recibieron la consecuencia del pecado, como Adán y Eva, el día que comieres eso morirás, ¿verdad? Entonces ellos sufrieron la muerte, aunque todavía la ley de Moisés no fue dada. Mira lo que dice el versículo 14 de Romanos 5. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Moisés. La gente recibía la consecuencia del pecado, la muerte, porque fue heredada de Adán. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Santiago 1:15, vamos allí rápidamente. Nos dice allí, entonces la concupiscencia o el malo deseo de la naturaleza pecaminosa, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. Romanos 2:12b, y todos los que bajo la ley, hablando del pecador moral o judío, han pecado por la ley, serán juzgados. Toda persona que conoce las leyes de Dios y sin embargo las rompe, será juzgado de acuerdo a la ley de Dios y declarado culpable. ¿Sí? No solamente se le levanta el juicio teniendo en cuenta su conciencia como el inmoral y la revelación general de Dios en la creación, sino también lo que debería conocer de la palabra de Dios. ¿Sí? 1 Corintios 15:56 nos habla de eso, y Santiago 2:10 de nuevo, ¿no? Si rompes la ley en un solo punto, eres culpable de todo. Romanos 2:13, el pecador moral puede tener todas las respuestas correctas, pero Dios juzga de acuerdo a las acciones de uno, no simplemente de acuerdo con la palabra de uno. Romanos 2:13a, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Así como el que se le acercó a Jesús y le dijo, yo todo eso lo he cumplido desde chico. Si quieres ser perfecto y quieres heredar las cosas en el reino de los cielos por obra, entonces ve y vende todo lo que tienes y dalo. El Señor estaba mostrando que ese hombre no está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque no era perfecto, nadie puede ser perfecto, solamente Dios es perfecto. Es más, le dijo, ¿por qué me dice que yo soy maestro bueno si solamente hay uno bueno que es Dios? Eso muestra claramente que él no creía que Jesucristo era Dios. Él lo dijo fue de pura arrogancia, ¿verdad? Maestro bueno, ¿no? Romanos 2:13b, si no los hacedores de la ley serán justificados. Para que un pecador moral sea declarado justo delante de Dios por la ley, él o ella necesita ser un perfecto hacedor de la ley. Ninguno puede cumplir ese requisito. Todos necesitamos del perdón de Dios en Cristo Jesús, porque ya hemos pecado. Para ganar la vida eterna por obras, una persona tendría que obedecer perfectamente las leyes de Dios en cada momento de su vida. La justicia de Dios no puede ser ignorada o anulada. Romanos 2:16 nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a ¿qué? A mi evangelio. Y en el capítulo 3 de Romanos 19 al 20 nos dice allí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, el mundo inconverso, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, por el tratar de hacer lo bueno, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es una gran revelador
de nuestra condición. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Está trayendo el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 para mostrar nuestra condición delante de la justicia de Dios. Y que ninguno puede satisfacerla, para que luego mostrar la gracia de Dios. Romanos 2:7 declara que si quieres ganar la vida eterna haciendo buenas obras, tienes que hacerlo perseverando en bien hacer. En otras palabras, tienes que obedecer continuamente toda la ley a lo largo de toda tu vida. Esto es algo que ningún humano, excepto Jesucristo, ha logrado jamás. La palabra de Dios dice, cuando Juan el Bautista lo presenta, nos dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, el cumplimiento de ella, vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 2 del 14 al 15. En el día del juicio, Dios utilizará la conciencia humana como testigo contra los pecadores morales. Apocalipsis 20 del 11 al 15 nos habla del gran trono blanco, que allí serán abiertos los libros. Y cada uno será juzgado conforme a lo que hizo, sus obras malvadas que hizo. Y todas sus obras, y aún sus obras buenas son como trapos de inmundicia, también serán juzgadas ahí como faltas de la rectitud de Dios. Dice, el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley o no tengan conocimiento del Antiguo, el Testamento en ese tiempo, son ley para sí mismos. Aquellos que no tienen los 10 mandamientos serán juzgados basados en una comprensión natural del bien y del mal que todas las personas en todas las partes del mundo poseen. No importa qué tribu tan retirada está, saben que matar está malo. Así nunca han tenido una Biblia en su mano. Así cuando la persona le dice, ¿y qué pasa con ese inocente que nunca recibió la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer Dios con él? Acusando a Dios de injusticia, ¿verdad? No, Dios en el infierno está dando justicia y en el cielo está dando misericordia. ¿Sí? Y la única manera de ir a la misericordia de Dios, al perdón de Dios, por medio de Cristo. Entonces mire cómo la situación del hombre es precaria. Es precaria porque si él está confiando en sí mismo, no va a ir a ningún lado. Va a ir al infierno mismo. Romanos 12:15a dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Usted ha visto los aviones tienen una caja negra, verdad? Y la caja negra siempre habla las últimas conversaciones antes de estrellarse el avión. La caja negra delata todo lo que pasó, ¿verdad? Lo mismo nuestras propias conciencias. A las personas que no tienen a Cristo, sus propias conciencias lo van a delatar a ellos ante el justo juicio de Dios. Y por eso toda boca queda cerrada y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Toda boca queda cerrada. Tremendo eso. Entonces vemos aquí que cuando las personas que no tienen la ley escrita instintivamente hacen lo que la ley dice, prueban que tienen la ley escrita en sus corazones, ellos no serán excusados basados en la ignorancia. Ninguno, aunque no tenga conocimiento de la palabra de Dios. Dios los va a juzgar por su conciencia. La conciencia es lo que nos hace diferente a nosotros del reino animal. Por eso el hombre no vino el simio, ¿verdad? O hay un ancestro común con el simio. Nosotros somos seres intelectuales y tenemos una conciencia de que Dios existe y que hay un creador sobre nosotros, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia de una persona es su juez constante dentro de la mente. La conciencia está siempre acusando o felicitando al individuo. Ella hace dos cosas: o te excusa de algo que se te está acusando injustamente, te excusa, ¿verdad? O te acusa cuando estás mintiendo. Ella siempre está allí. Y el día del juicio te va a delatar si no has creído en Cristo. Romanos 2:16. En el futuro, en el gran juicio del gran trono blanco, usando la conciencia como testigo, Cristo revelará los secretos de la gente. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Los pecadores morales serán condenados porque Dios está consciente de todos sus pensamientos y pecados secretos. Vamos a orar entonces. Acabamos de ver al pecador moral. Espero que haya entendido muy bien que no hay hombre que pueda reunir la justicia de Dios. Y ahorita con el siguiente maestro vamos a aprender acerca del pecador religioso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.
Yo te pido, Señor, si hay una persona aquí que todavía no ha puesto su confianza en Cristo únicamente para ser salvo, que hoy ponga su confianza, su fe, en que él necesita o ella necesita el perdón de Dios. Porque delante de ti, de tu justicia, no hay hombre o mujer en este mundo que no peque. No hay hombre o mujer de este mundo que pueda reunir la justicia de Dios. Solamente Cristo la reunió porque era el Dios hombre. Y por eso, Padre, la salvación es únicamente por gracia. Que hoy ponga su confianza en que Cristo ya murió por todos sus pecados y que cuando Él dijo, consumado es, quiere decir que perdonado es. Y que cuando se levantó de los muertos, esa persona puede en este instante pasar de muerte espiritual a vida eterna. Puede tener un nacimiento espiritual mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y como regalo tendrá la vida eterna y el perdón de sus pecados. Te lo pedimos pues todo esto en Cristo Jesús. Amén.